gracias a todos los asistentes. Yo estoy sorprendidísimo, imagino que para alguien como yo, que en principio dice, bueno, murciano que va a Madrid a hablar de una conferencia, pues pensaba, digo, bueno, pues hay poquita gente, algunos de los oyentes del Último Peldaño, y bueno, cuando veo todo el público que está aquí, pues me siento muy honrado y les quiero dar las gracias a todos. Estoy muy honrado y muy emocionado porque estoy en el grupo ESTA. A ver, para la gente de mi generación, el grupo ESTA es un mito realmente. Cuando el padre Pilón empezaba a hacer aquellas investigaciones con su péndulo y yo lo entrevistaba en el Último Peldaño y bueno, todos queríamos aprender mucho de él, pues teníamos a un gran maestro allí. Y bueno, pues ver cómo su obra ha seguido y la tenemos aquí viva en estas jornadas, pues para mí es algo verdaderamente emocionante. También es emocionante, pues eso, el recuerdo a Paloma, que le tenía mucho cariño, como todos los que estamos aquí, y bueno, como yo sé que ella creía en lo que... Yo intento creer, lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo, pero yo sé que ella creía en lo que vivía, pues estoy convencido de que ese más allá lo está viviendo plenamente y que por lo tanto no hace falta que venga ya para acá porque ya ha trascendido. Así que yo quiero dedicar hoy esta conferencia al recuerdo de Paloma, al recuerdo de José María Pilón y al trabajo del grupo ESTA, que es algo que merece la pena. También tengo que decir que hablar delante de un público siempre impresiona, pero hablar delante de uno de mis maestros todavía más. Aquí tenemos a Enrique y Vicente y para mí, bueno, aunque nos conocemos hace muchos años... Maestro, si me equivoco, tú me corriges, que tú sabes mucho más que yo. Bueno, vamos a hablar de ovnis. Bueno, el hecho de que en una asociación de parapsicología o en un grupo de parapsicología se hable de ovnis, pues no es extraño. Y es que los ovnis son un misterio tan importante como lo puede ser la parapsicología. Pero es más, al final de esta charla, creo que vais a coincidir conmigo en que parapsicología y ovnis no están tan lejos. Y que de alguna manera los fenómenos paranormales que conocéis y que se investigan por parte del grupo ESTA también se pueden conectar y extrapolar a muchos casos de ufología. Mirad, cuando empecé a preparar la conferencia, la llevo pensando desde que Sol me lo dijo hace mucho tiempo, pero es verdad que por mi trabajo y mis líos, como habéis podido comprobar por ese currículum abreviado que os ha comentado Sol, pues ponerme a hacer las diapositivas y todo lo he hecho hace muy poquito. Pero he tenido que cambiar muchas de esas diapositivas porque, curiosamente, nos hemos encontrado con los ovnis como tema de candente actualidad. Y es que, bueno, pues desde el 28 de enero al 4 de febrero, los Estados Unidos se sorprendieron con un globo que se movía por su espacio aéreo y el día 4 de febrero el presidente Joe Biden decide abatir ese objeto. Es la primera vez desde hace mucho tiempo en que el presidente de los Estados Unidos toma una medida de esta naturaleza y bueno, pues hace algo que sería impensable, que es derribar un ovni, porque esto es un ovni, un objeto no identificado. Luego parece ser que el globo era chino, parece ser que podía ser un globo espía, pero yo creo que el 4 de febrero de alguna manera supone un punto de inflexión en lo que es el enfoque, por lo menos mediático, del fenómeno ovni en el mundo. Y como siempre, los Estados Unidos, que ha sido el país líder en estas cosas, pues ha llevado la voz cantante. Yo he sacado en esta tabla pues los incidentes que han tenido que ver con ovnis derribados desde ese 4 de febrero hasta... no sé si se habrán tirado alguno más en el poco tiempo que ha pasado, pero es que no paran, ¿no? Y bueno, saben ustedes que primero amenazó con tirar todos los globos chinos, es decir, el 4, después de derribar el globo chino, dijo que no iba a consentir ningún tipo de amenaza por parte de China, pero es que después, ya posteriormente al último derribo, dijo que cualquier objeto que no pudieran identificar y que no estuviese claramente definido, también sería derribado. Esto es algo que lo ha dicho el presidente del país más importante militarmente del mundo. Y yo creo que es algo a tener en cuenta. Como ven, pues tenemos el 4 de febrero en Carolina del Sur, ese globo espía, el 10 de febrero en Alaska, objeto que era como un coche de pequeño, algo muy chiquitito y que en definitiva no sabemos muy bien qué era. El 11 de febrero también en Yukon, en Canadá, esta vez ya fuera del territorio norteamericano, pero son cazas norteamericanos los que derriban ese objeto, lógicamente con el acuerdo del primer ministro canadiense. Y el 12 de febrero
sobre el lago Hurón, en Wisconsin, Michigan, se derriba otro, cuidado, objeto de forma octogonal. Tenemos un caso en la región de Murcia donde un testigo, cerca de la base aérea de San Javier, nos cuenta que hace unos años vio un objeto con forma octogonal. Es decir, que la forma geométrica octogonal en el mundo de la ufología no es algo inhabitual, sino que realmente lo podemos encontrar. Pero no solamente se da en Estados Unidos. El 12 de febrero, en Shandong, China, sobre el Mar Amarillo, pues las autoridades de ese país amenazan también con derribar un globo. No sabemos si al final lo hacen o no lo hacen, porque no trasciende. El 14 de febrero, en el sudeste de Rumanía, algo que parecía un globo, también es detectado. Y lo que más me preocupa, ese mismo día, en la frontera con Ucrania, en Moldavia. Ahí sí que pueden saltar chispas, teniendo en cuenta cómo está la situación bélica. Pero, después de haber tenido en cuenta esta actualidad, que para mí es anecdótica, como les explicaré después, yo creo que podemos empezar por hacernos la pregunta de las preguntas. ¿Qué entendemos por ovni? Porque, claro, probablemente si vamos haciendo una pregunta por la calle a cada ciudadano, cada uno pues, nos dirá algo distinto según su entender. A ver, yo siempre me voy al diccionario con estas cosas. Y ovni está en el diccionario. Y resulta que la Real Academia dice que ovni es objeto volador no identificado al que en ocasiones se considera como una nave espacial de procedencia extraterrestre. También usado como adjetivo. Antes de eso nos dice que viene, bueno, un poco del acrónimo anglosajón de objeto volador no identificado, Unidentified Flying Object, que se traduce directamente y se convierte en esas siglas de OVNI o bien UFO en inglés. Pero fíjense ustedes lo que dice al final la definición del diccionario: una nave de procedencia extraterrestre. Y es que eso es lo que ha calado en el subconsciente o en el consciente de la mayoría de la población. Cuando nosotros le decimos a una persona que va por la calle, ¿ha visto usted un ovni?, no está pensando en un objeto que no sabe lo que es, que puede ser mil cosas. Está pensando en una nave de origen extraterrestre. Y ahí empieza el primer problema para este mito, bajo mi punto de vista, de la ufología. Si nos vamos a las definiciones más modernas y más reconocidas, el informe de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia norteamericano, que es el que se encarga de sacar todo lo que ellos saben de los UAP o de los ovnis, pues nos dice que se define estos objetos ya no como objetos, sino como fenómenos aéreos no identificados, objetos en el aire no inmediatamente identificables. El acrónimo UAP representa la categoría más amplia de objetos aerotransportados revisado para ese análisis. Si lo traducimos al español, tendría que ser FANI, que es como también se ha conocido. Entonces, OVNI, UAP o FANI es igual a extraterrestre. Este gran mito ensombrece la investigación del fenómeno de los no identificados, porque si partimos de la base de que son extraterrestres, pues como no lo sean, nunca vamos a llegar a saber qué son realmente. Por lo tanto, creo que el cine, la literatura y también un poco el sentido a veces pues demasiado asumido de que estamos ante seres de otros mundos, de otros planetas, nos puede hacer que nos distraigamos de la verdadera identidad de la mayoría de estos objetos. Ojo, no estoy diciendo que no puedan ser extraterrestres, yo no lo sé. Además, me encantaría que fueran extraterrestres, creo que a todos los que estamos aquí nos gustaría, pero las evidencias, y a mí me gusta mucho eso del CSI, las pruebas me lo van a decir, no me lo diga usted, las pruebas, las evidencias, no nos llevan en la mayoría de las ocasiones a posibles seres extraterrestres, sino a otras cosas. Pero ¿cómo empezó todo esto? Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí lo sabéis, pero hay que decirlo. Esto empezó en el año 1947 y empezó con ese cable de la Associated Press del día 25 de junio, cuando nos cuentan cómo pues, un trabajador del Servicio Forestal de Estados Unidos que estaba buscando un avión que se había perdido, se había caído, se encuentra con 9 objetos cerca del Monte Rainier que se movían, y ojo, lo que dijo Arnold no eran platillos volantes, se movían como platos saltando sobre el agua, no que tuvieran forma de platillo. Sin embargo, los periodistas lo entendieron así, no con mala fe, sino simplemente porque hubo un malentendido. También la velocidad era inusual, 2.000 km por hora para una nave de aquella época, del año 47, pues solamente los cohetes V2 podían ir a esa velocidad. Luego, Arnold vio algo muy raro, pero hay una cosa que se le escapa a todo el mundo, y es que el 22 de junio, pues 2 días antes, alguien en la montaña de Ukiat vio también objetos similares, con lo cual no fue Arnold el primero que vio estas cosas.
sino que ya estaban moviéndose por algunas zonas de los Estados Unidos. Y siempre se nos ha dicho que Arnold vio un platillo. No es verdad. Esto es lo más fidedigno que tenemos de él, aparte de algún otro dibujo que hizo posteriormente y que no he podido poner porque la fotografía que he encontrado tiene derechos de autor y no he querido ponerla. Esta es libre. Esto es el texto que él entregó a las fuerzas aéreas del ejército, a la inteligencia, cuando le dijeron que un poco contara cómo era el objeto. Pues el objeto de Arnold no era un platillo, no era circular, era más parecido a un ala. Mi amigo Paco Máñez, hace unos años, hizo que muchos ufólogos españoles, en el congreso que hicimos sobre Roswell, en el año, creo que fue el año 89, pues llegó a decir que lo que se estrelló en Roswell y lo que vio Arnold podían ser alas Northrop, unas alas que la empresa norteamericana Northrop de aviación estaba fabricando y probando en ese momento. Luego, probablemente lo que vio Arnold ni era circular, ni era un platillo, y tenía muchas posibilidades de ser algo más terrestre que extraterrestre. Pero lo que de verdad dio el pistoletazo final, digamos la puntilla a este comienzo de la era moderna de la ufología, fue que, pues un poquito más tarde, en un rancho de Nuevo México, cerca de la localidad de Roswell, pues un granjero se encuentra unos restos después de una tormenta, llama a las fuerzas aéreas y, bueno, pues no sabemos muy bien por qué, la verdad es que hay muchas teorías, quizá porque los propios militares que vieron esto se lo creyeron, pues dijeron que las fuerzas aéreas habían capturado un platillo volante. Y esa portada, ¿verdad? Es algo que ha pasado a la historia de la ufología. Esa es la portada más icónica de todos los tiempos de la ufología. El Roswell Daily Record y la portada que decía que las fuerzas aéreas habían capturado un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Curiosamente, esto duró un día nada más, porque al día siguiente el general Ramey, que fue enviado para investigar esto y para ver qué había ocurrido y por qué se había publicado algo tan sensacionalista, desmintió todo y dijo que, digamos, el propio Daily Record de Roswell dijo que el general Ramey había vaciado el plato, haciendo un poco un símil, ¿no?, con la terminología, porque ni podían decir que eran platillos volantes en el sentido extraterrestre, sino que al final lo que se dijo, lo que se intentó transmitir, es que se trataba de los restos de un globo. Y volvemos otra vez a los globos, y siempre han estado ahí. La verdad es que han sido muy recurridos. Pero, después de esto, ¿podemos asegurar que los ovnis son un fenómeno moderno? Hombre, parece que sí, si por moderno entendemos algo que empieza en el año 47. Pero es que resulta que cuando nos ponemos a investigar un poquito, sin hacer demasiados esfuerzos, nos vamos a encontrar que existían extraños casos de barcos que navegaban por el cielo, pues nada menos que en el siglo XIII. Gervasio de Tilbury, es un cronista inglés de ese siglo, pues nos contaba la historia de unos señores que estaban en misa, que oyeron un estruendo muy fuerte en el cielo, y cuando salieron vieron que algo parecido a un barco había tirado un ancla, y que esa ancla se había enganchado en una de las tumbas del cementerio que estaba anexo a la iglesia. Como no podían subir el ancla los supuestos navegantes del cielo, empezaron a tirar de ella, y finalmente vieron bajar a uno de esos navegantes por la cuerda con la intención de quitar el ancla. Cuando la gente vio aquello, pues se tiró corriendo, cogieron a este pobre señor, y parece ser que igual que para una persona que cayese al mar el agua le ahogaría, el aire era también letal para esa persona que había bajado del cielo, y murió. Eso es lo que cuenta la crónica. Tal es así ya que, por lo visto, los que iban en el barco cortaron la cuerda del ancla y cayó. Y la crónica cuenta que fundieron el metal del ancla e hicieron ornamentos para la iglesia de esa localidad. El problema es que no se ha podido localizar a qué localidad se refería. Pero ya tenemos, en un documento tan antiguo como este, tenemos barcos que viajan en el cielo. Pero es que si nos vamos un poco más adelante, al siglo XVI, en Nuremberg, en esa octavilla, pues nos encontramos con un texto y un dibujo absolutamente increíble. Al alba del 14 de abril, el cielo de Nuremberg pues fue escenario de una batalla de objetos que luchaban unos contra otros, y que eso quedó referenciado en este documento que se custodia actualmente en la Biblioteca Central de Zúrich. Luego estamos hablando de ovnis, porque son ovnis,
son objetos no identificados, recogidos por digamos, un periodista, entre comillas, de la época, y perfectamente identificado. Pero no solamente ocurre esto en Nuremberg, sino es que resulta que también en Basilea, un poquito después, 1566, el 7 de agosto, pues al amanecer también, se observa en el cielo una lucha, una guerra, una batalla entre esferas de diferentes colores. Unas con otras se van como abatiendo y cuando caen al suelo, desaparecen, se desvanecen. Esto es algo que es otro registro al cual le tenemos que dar la misma credibilidad que al Daily Record de Roswell o al, no sé, pues al Washington Post de hoy en día, o al País, o al Mundo, o al ABC. Esto es los periódicos de la época. Y fíjense lo que dice: en el momento de salida del sol se vieron en el aire muchas esferas negras que hacia el sol se desplazaban con gran rapidez y celeridad y también, volviéndose unas contra otras, libraban disputa, tornándose algunas de ellas rojas y fogosas, y luego se consumieron y disolvieron. Esto ocurre en pleno siglo XVI. Siglo XVII, Rusia, que ahora está tan de moda, cerca del lago Robocero. Una enorme bola de fuego que cae, se mete como en el agua, luego vuelve a salir, tenía como dos patas de luz, como dos haces de luz, y curiosamente, donde esas haces de luz tocaban el agua, los pescadores que estaban faenando alrededor empezaron a tener quemaduras y problemas térmicos, digamos, de intensidad térmica. Pero es que además los peces empezaban a huir de esa zona del agua, porque probablemente los rayos que estaban cayendo eran verdaderamente de una intensidad calorífica inusitada. 1663. Esto está en un documento en un monasterio de San Cirilo. O sea que estamos con documentos, no estamos con ideas ni con testimonios que se pueden haber perdido de generación en generación, sino que no es una leyenda, es algo que queda en un papel o en una tablilla y se puede leer tal y como fue escrito. Eso diferencia para mí y le da un valor muy grande a este tipo de sucesos, mucho más allá de la leyenda que podemos encontrar. Por ejemplo, yo en este libro, 50 lugares mágicos de la región de Murcia, he cogido muchísimas leyendas de mi tierra, pero muchas de ellas son tradición oral y no podemos estar seguros qué ha pasado con el paso del tiempo, cómo se ha ido manipulando y cambiando, incluso sin querer, pues algunas de esas historias. Por eso cada vez que he podido me he ido a fuentes escritas, a fuentes que son documentales. Bien, ¿cómo evoluciona la percepción del fenómeno, de un fenómeno que ya hemos visto, por cierto, que no es nuevo, un fenómeno que no es moderno? Yo he puesto ahí unos poquitos ejemplos, pero hay clipei ardientes, hay bimanas, hay pinturas rupestres, está Tassili, bueno, cuántas cosas podíamos sacar aquí, y no tenemos tiempo de sacarlas todas, evidentemente, de evidencias, si nos vamos a lo que se llama astroarqueología, de que esto de los ovnis está, pues desde que el ser humano... Yo, en un libro que escribí también, que se llama El último peldaño, está por ahí, decía que hablar de ovnis es hablar de la historia de la humanidad, es que son nuestros, como si dijéramos, nuestros parientes, o quizás seamos nosotros mismos, luego al final iremos a eso. ¿Y quién me dio las claves? Hace mucho tiempo yo leí este libro y me pareció que nadie mejor que Carl Gustav Jung para poner el dedo en la llaga de la ufología. Él escribe un libro sobre cosas que se ven en el cielo. Jung, que como todos ustedes saben, yo no les voy a decir ahora las maravillas de Jung, ni quién era, tampoco soy un experto en psicología, ni muchísimo menos, pero Jung es una de esas mentes privilegiadas pues, del siglo XX, un hombre que bueno, pues empieza con Freud y luego le inventa la plana Freud y digamos que me parece como mucho más interesante, bajo mi punto de vista, sus postulados, incluso que los de Freud. Bueno, pues él dice, en este libro de un mito moderno de cosas que se ven en el cielo, de platillos volantes, de ovnis, él dice que después de haber leído todo lo que había caído en sus manos y que existía en su momento, yo he sacado esta frase del libro que dice: los ovnis son un símbolo de totalidad que avisa del peligro de la masificación para la vida del individuo, volcado hacia el exterior e incapaz de comprender su interior. El mito ovni representa el simbolismo proyectado, es decir, concretado del proceso de individuación, no individualización, sino individuación, de hacer a los individuos. Y he llegado a la conclusión de que hoy en día pueden esperarse acontecimientos que corresponden al arquetipo como una especie de imagen reflejada. Y esto es, por eso les decía, que a veces somos nosotros mismos. Perdón. Porque aquí, de alguna manera, entendí
o me dio la clave de que para empezar a entender los ovnis tenemos que empezar a mirarnos a nosotros más que al exterior. Porque muchos de esos objetos, muchos de esos fenómenos que se estaban produciendo, podían proceder de nuestra propia mente. Yo la diferencia que tengo con Jung, y al final os lo intentaré demostrar con una evidencia, es que entiendo después de leer el libro de Jung, que Jung, cuando habla de esos ovnis que se ven en el cielo, esas cosas raras, él habla de percepciones y probablemente no esté sugiriendo que esos objetos puedan tener entidad. Yo voy más allá, y ahí cojo la parapsicología. Es que yo creo que sí que se crean, que sí que aparecen, que son tangibles, que se pueden hasta tocar, medir, pueden dejar huellas, pero que pueden estar saliendo de los lugares más insospechados. Y luego pondré un ejemplo. Bien, haciendo un poco un repaso general, antes de entrar en casos, yo observo que hay como una serie de etapas en lo que son las repercusiones que las noticias sobre ovnis han tenido en la opinión pública internacional. Y todas ellas, digamos que parten de Estados Unidos. Creo que desde el 47 hasta el 60 hay lo que yo le llamo la repercusión explosiva. ¿Por qué le llamo así? Porque, bueno, ahí teníamos esa portada del Daily Record de Roswell. Los Estados Unidos, las fuerzas aéreas capturan un ovni. Bueno, había muchas como esa, ¿no? No había ningún tipo de pudor en periódicos muy importantes, no solamente pequeños diarios locales como era el Daily Record de Roswell, sino periódicos de mayor nivel. No había ningún pudor en poner en primera plana. Y aquí en España también, ¿eh? Yo tengo portadas de periódicos españoles de todas las épocas, de la ABC sobre todo, y de otros muchos, donde aparece el caso OVNI en portada. Y eso ocurrió en esa época. Después ya era más difícil. Por eso creo que había como una especie de repercusión muy explosiva en los medios de comunicación. Luego hay una época, para mí, dorada, que es la que va del 60 al 80, donde hay un tratamiento de los ovnis como noticias, como cualquier otra. Es decir, no se demoniza la noticia de los ovnis, no se ridiculiza al testigo y la prensa y los medios de comunicación en general hablaban de ovnis de una manera natural. Eso cambia radicalmente a partir de los años 80 y dura prácticamente hasta ahora. Hay un silencio informativo donde si pones ovnis en portada, poco menos que el redactor jefe te lo quita. A mí me han llegado a quitar y de hecho tenía una experiencia con algún periódico de hacer una entrevista de algo que queda muy interesante, de venir un periodista a hablar conmigo y luego cuando pensaba que iba a salir me llamaba, mira, que no me lo van a publicar. No, porque la línea editorial del periódico, esto no, los frikis no se debe poner, la cultura, la ciencia, no sé qué. Bueno, pues eso me ha ocurrido, ¿no? Pero cuidado, ¿qué ha ocurrido el 4 de febrero de este año? Un relanzamiento dirigido que hace que se empiece a hablar de ovnis otra vez. Ya ocurrió con los informes que el Pentágono empezó a dar hace unos años, ya empezó a hablarse en los medios de comunicación, pero no se hablaba de casos. Ahora ya se habla de casos de objetos que están siendo abatidos, de ovnis. Incluso un general, el general Van Her, dice que no descarta que sean extraterrestres, aunque luego salga rápidamente la portavoz de la Casa Blanca para decir, uy, que eso que ha dicho el jefe del NORAD, señores, para ser jefe del NORAD, pues no creo que sea ninguno que pasaba por allí. El señor que está al frente del sistema de rastreo de radares de los Estados Unidos, del hemisferio norte, para que no entren las amenazas de los enemigos del mundo libre. Ese señor no debe ser un alucinado. Y lo dijo con todas sus consecuencias. Pero luego la política y lo políticamente correcto, pues hace que las cosas se cambien para no dejar en mal lugar al político de turno, que es el presidente. Bien. También ha habido una evolución de la tipología de los ovnis, desde los carros de fuego, que están en la Biblia, desde los escudos voladores, las ruedas voladoras, la rueda voladora, por ejemplo, la de Ezequiel, los barcos voladores que antes hacíamos mención, los platillos volantes, las esferas ardientes, las esferas de luz, y conforme ha ido pasando el tiempo, empezamos a ver formas luminosas, empezamos a ver entes energéticos e incluso puertas dimensionales. Qué famoso aquello que ocurría con la misión Rama de los Shendras, ¿no? Aquello que te podía llevar a Ganímedes simplemente metiéndote en una bola de luz. Esto también está ahí como parte de la ufología. ¿Y cómo podíamos clasificar la fenomenología? Ya lo hizo el primer informe de los Estados Unidos, de la Oficina de Inteligencia Militar. De alguna manera podemos decir que tenemos incidentes aéreos, y yo no estoy de acuerdo en que solamente sean fenómenos aéreos. Hay incidentes espaciales. El que se conozca
como mi amigo Paco Barreda la historia de los Apolo, sabrá que nunca fueron solos, que siempre tuvieron algo al lado. Le llamaban Papá Noel, le llamaban Santa Claus, en una jerga eufemística para que los radioaficionados que captaban sus mensajes no pudieran reconocer que estaban hablando de objetos que les estaban siguiendo, pero ahí están. Hasta escucharon música del Apolo 10 en la cara oculta de la Luna. Todo eso está en la... Hay simplemente que entrar en los archivos de la NASA. Esto no está en libros de ufología. Esto no está en leyendas o programas de radio que podamos hacer pues, para que queden mejor o peor. Esto está en los archivos de la NASA. Solo hay que molestarse en buscarlo. Y está ahí. También un fenómeno importantísimo, los humanoides. Es uno de los elementos más importantes en el mundo de la ufología, porque es lo que verdaderamente podría conectar esto con los extraterrestres. Las abducciones, una vuelta de tuerca, que nuestro yodado Antonio Rivera fue un pionero en todo eso y empezó a tratar lo trajo a España por lo menos, ¿no? Y empezó a hablar de esos temas. Y ahora los visitantes de dormitorio, esos casos donde ni hay ovni, ni hay platillo, ni hay nave, ni nada, y aparecen en las habitaciones unos seres que se llevan a las personas y le hacen un montón de pruebas. Y otra cosa importante, el comportamiento de estos objetos. Igual que mi amigo Pablo Villarrubia les puede contar que pueden llegar a ser luces de la muerte, y él lo va a contar con mucho lujo de detalle porque ha hecho un trabajo excelente de esa investigación, también tenemos casos donde todo lo contrario, los ovnis han curado a personas. Y no solamente las han curado, sino las han hecho transformarse a los testigos de ser personas normales en personas con poder y capacidad, o bien de tipo paranormal, o bien capacidad sanadora, para imponer las manos, para hacer muchos de los... digamos, de las potencialidades que antes se nacía con ellas o no las tenías. Pues personas que después de haber tenido un encuentro empiezan a tener estas facultades. Y todo eso documentado. Recientemente, también con Paco Barrera, hemos hecho una serie de programas en El Último Peldaño dedicado a eso, a las luces que curan, donde hemos elegido una serie de casos a lo largo de la historia de la ufología, donde los encuentros con OVNI o han curado enfermedades, a veces incluso en tramos finales, o incluso han hecho que las personas hayan despertado unas capacidades que no tenían. ¿Y qué actitud tienen los gobiernos? Pues fíjense lo que he puesto ahí, y lo he puesto con toda la intención del mundo. No he puesto ningún logo como el que actualmente podemos ver de la oficina de esa oficina que han creado de investigación de todos los dominios, sino que he puesto los logos de las principales agencias de inteligencia del mundo. La CIA, en su momento la KGB, el Mossad, el MI6, porque están ahí. En el último informe, el informe 2022 de los Estados Unidos, ya la CIA empieza a tomar carta del asunto, ya empieza a vérsele realmente su verdadero rostro. Siempre han estado detrás, siempre los agentes secretos y las sociedades secretas, no, las sociedades secretas no, las agencias secretas, quiero decir, han estado detrás de la investigación OVNI, y no nos cabe duda, y a poco que te metes los encuentran. ¿La actitud cuál ha sido? Pues ha sido... primero negarlo, luego cuando le sobrepasaba utilizarlo y finalmente dirigirlo. Fíjense, ha habido proyectos de esclarecimiento de los ovnis, muchos y muy antiguos. Los británicos, en el año 1943, sacaron el proyecto Massey. Pero es que la Alemania nazi también sacó el proyecto Uranus. Y los dos proyectos eran para lo mismo. ¿Qué diablos son los Foo Fighters? ¿Saben lo que son los Foo Fighters? Estas luces que se veían la veían los aviones de la Segunda Guerra Mundial y que a veces hasta se metían en las cabinas de los aviones y que todos pensaban que eran del enemigo. Bueno, pues nos demuestra estos dos proyectos que no eran ni de unos ni de otros. ¿De quién eran? Pues ahí está el misterio. Pero los Estados Unidos, que es el que ha llevado la voz cantante, aunque esto ha ocurrido en todos los países, pero lo que pasa es que quizá el hecho de que tendrán muchos defectos, pero luego tiene una cosa buena, y es que hay muy buenos periodistas en Estados Unidos. Y a veces nos hacen llegar, tanto los periodistas como los investigadores ovnis, a alguno de ellos le ha costado la vida investigar estas cosas, siempre el descrédito, pero a veces la vida, nos han hecho conocer sus proyectos. El proyecto más antiguo es el proyecto Signo, o proyecto SHINE, que es del año 47, recién comenzada la historia moderna. Hicieron unas investigaciones y llegaron a unas conclusiones. Son reflejos del Sol en capas nubosas, reflejos de los cristales, formaciones de granizo. Pues esto no es la verdad. El primer informe del proyecto SIN decía todo lo contrario, que son objetos desconocidos, posiblemente de origen extraterrestre, pero sus conclusiones fueron censuradas y cambiadas por estas que tenemos aquí. El proyecto Rencor, o Kruk, es un proyecto que sucedió al proyecto Signo y, bueno, pues llegó a hacer más o menos lo mismo, investigar desde el punto de vista militar
los objetos y los eventos que tenían que ver con objetos no identificados. Las conclusiones eran que no constituían una amenaza para los Estados Unidos y son el resultado de erróneas interpretaciones. Aunque al final pues llegaba a la conclusión de que quedaba un 23% de observaciones que no se podían explicar, pero que había que buscarle una respuesta, porque no se podían quedar así de esa manera. Y bueno, el más conocido de todos, que todos tenemos en mente, el proyecto Libro Azul, que empezó en el 52 y que, bueno, llevó adelante una serie de trabajos. Aquí hubo una intervención no solamente de militares, sino también de civiles. El profesor Joseph Allen Hynek fue uno de sus asesores, pero al final hubo como dos comisiones, por un lado el juzgado Robertson y por otro lado el informe Condon, que terminaron dando una serie de, de conclusiones que eran las que querían que fueran, que no hay evidencia de hostilidad en los ovnis, que no hay pruebas de existencia de aparatos de una potencia extranjera hostil, que se recomienda un programa educativo para el público para que no confundan cosas normales y naturales con ovnis. Y más tarde el informe Condon de la Universidad de Colorado, pues lo que vino a decir algo un poquito más extenso, es larguísimo el informe, no hay que se lo lea entero, pero resumiendo, lo mismo de antes y además que los 12.000 y pico casos, solamente 701 pues podían ser no explicables, lo demás todos tenían explicación. Bien, actualmente tenemos, por un lado, en el 2007 el Departamento de Defensa empezó a hacer una investigación conocida como el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas de Aviación, se cerró en el 2012, aunque parece ser que siguió hasta el 2017, y actualmente, en junio del año pasado, se estableció en el Pentágono la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, ARO en inglés, que básicamente pues, se dedica a estudiar y rastrear objetos voladores no identificados, y es la que emite esos informes de cuyo extracto de lo que se puede leer, que eso solamente es la parte visible, el informe es mucho más extenso, pero no lo dejan ver. Es lo que hemos podido tener estos días. España pues, no se quedó atrás, hizo su proceso de desclasificación. En el año 91 inició ese proceso de desclasificación. Al frente de él estaba el teniente coronel entonces Ángel Bastida. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en el año 1992 y bueno, pues nos contó eso, que todo lo que llegaba intentaban ver si era o no era una amenaza para la seguridad nacional. Al final se dieron cuenta de que no lo era y lo desclasificaron. Es curioso que el primer caso de los 80 que se han desclasificado fue en la base aérea de San Javier, en Murcia, el día 6 de agosto del año 62. Tengo que decirles que el oficial que aparece ahí, que vio una luz sobre un monte, pues su hijo entró en contacto conmigo hace algún tiempo y le entrevisté. Y me contó, si lo quieren escuchar, está en nuestra reserva de programas de Onda Regional de Murcia, y él dijo que lo que aparece en ese informe no tiene nada que ver con lo que ocurrió allí, pero nada que ver. Allí pasaron cosas mucho más fuertes. Allí incluso se llegó a ver, según él, estas son sus declaraciones, un objeto dentro de la propia base. Y cazas del ejército americano estuvieron persiguiendo ese objeto. Eso no aparece en este informe. Casi todos los informes son muy light y algunos, como el incidente de Talavera, simplemente se limitan a pues eso, un anuncio, un artículo de prensa. Ni siquiera hay una investigación. Por lo tanto, lo que nos han desclasificado, pues hombre, en algunos casos pues puede que sí, que se corresponda con la realidad, pero en la mayoría seguramente puede haber muchas más cosas detrás. Bien, yo siempre he dicho una cosa, para mí lo más importante son los testigos, porque es lo único que tenemos, salvo que uno vea esos objetos y los pueda fotografiar o filmar, solo tengo el testimonio de unas personas. Y yo siempre he dicho que estamos ante relatos increíbles contados por personas creíbles. A los testigos, que son la materia prima con la que trabajamos los investigadores, hay que, en primer lugar, respetarles, hay que utilizar técnicas de encuesta que sean suficientemente óptimas para obtener la información que necesitamos y sobre todo hay que conseguir su confianza y su implicación. De esa manera obtendremos los mejores resultados. Por otro lado son las evidencias físicas. Tenemos el testimonio por un lado y cuando hay las evidencias físicas que pueden ser, bueno, pues gráficas fundamentalmente, fotografías, vídeos, audios, registros de tipo sonoro, huellas, rastros y marcas u otros registros, como por ejemplo esta fotografía que nos envió un oyente. A simple vista uno ahí ve un ovni. Bueno, pues esto investigado por uno de nuestros expertos en fotografía. Se trata de una especie de pájaro volando con las alas cerradas a gran velocidad. Lo suelen hacer sobre todo cuando van a tirarse en picado o bien a coger una presa
o bien a bajar a mucha velocidad para, al cerrar todo el cuerpo, ofrecer menos resistencia al aire y claro, no ves las alas del pájaro, ves un objeto casi ovoidal. Bueno, pues esto después de ampliarlo y hacerle filtros y demás, pues se veía perfectamente hasta el pico del pájaro. Con lo cual, las evidencias son muy importantes porque permiten aclarar y discernir lo que es verdad de lo que es mentira, porque lo importante es que nos quedemos con los casos que no tienen explicación, porque esos son los que tenemos que investigar. Y luego hay una cosa que para mí es muy importante y que tiene que ver con lo que va a ser el final de la charla, que son los llamados fenómenos de frontera. Frontera de la física. Cada día nos sorprende, hoy viniendo para acá en el coche, mi mujer María José me contaba, pues mira, acaba de salir una noticia de que han conseguido llevar una partícula elemental a un momento anterior al presente, a su estado cuántico anterior, es decir, estamos dando saltos hacia atrás en el tiempo. Eso se puede hacer, ¿dónde? En la física cuántica, en la física relativista, en la física de nuestras dimensiones, es imposible, pero la física cuántica parece un mundo mágico, un mundo donde todo puede tener cabida. Bueno, pues hay que llevar cuidado con eso porque a lo mejor se puede conectar ese tipo de realidades físicas con el fenómeno ovni. Tenemos unos casos, por ejemplo, el caso de aparición que ocurrió en Vélez Rubio, donde un camionero en el año 2015, a las 7 de la mañana, viene con su camión, él venía de Granada en dirección a Murcia, y a la altura de Vélez Rubio, pues le aparece delante, cuando no había nadie en la carretera, aparece un ser como montado en una especie de vehículo muy extraño, que era una especie de motocicleta, pero no tenía manillar, algo muy extraño. Él nos dibujó ese retrato robot que tienen ahí, visto desde atrás. Y se le puso delante, el hombre tuvo que pegar un frenazo para no arrollarlo, apareció de la nada, dice que apareció como por secuencias, como si fueran superposición de imágenes fijas, y luego tomó forma y movimiento, y empezó a moverse, se fue hacia la izquierda de la autovía, luego hacia la derecha, y salió por la valla que tiene la autovía, como todos ustedes saben, tiene la bionda esa de protecciones y luego tiene una valla metálica para que no se metan animales dentro de la autovía. Bueno, pues esa la pasó como si fuese de mantequilla, no le ocurrió nada y desapareció. Bueno, pues esto tiene que ver con los ovnis, difícilmente. ¿Tiene que ver con los fantasmas? Pues no lo sé. ¿Tiene que ver con el más allá? Pues tampoco parece que tenga mucho que ver. Da la impresión de que estamos viviendo una puerta hacia otra dimensión que se abre de golpe, donde aparecen estas entidades, y por qué no a veces también esas luces que se ven en el cielo. Y otro caso, del cual vamos a ver ahora después un pequeño dibujo, hecho por el hermano de uno de los testigos, donde en el año 2012, en el invierno de 2012, una familia que había ido desde Albox hacia Huercarovera, en la provincia de Almería, pues se encuentran en una curva muy cerrada con un ser que a todas luces está más cerca del mundo animal que de un ser inteligente, un ser agazapado, con unos ojos rojos, muy parecido al famoso ser de Batdigna, de Brasil. Y bueno, ese ser, cuando los ve a ellos aminoran la marcha y se va hacia atrás, moviéndose de una manera muy extraña y se mete por debajo del quitamiedos y desaparece. Curiosamente, ese ser, luego, al emitir el programa, el testimonio de esta mujer, me empiezan a llegar correos de personas que en diferentes momentos, muy cercanos en el tiempo al cuando esto ocurrió, lo habían visto por el pueblo de Huercarovera de madrugada, otros lo habían visto por una calle muy cerca del tanatorio de aquella localidad, y una incluso me contó que estuvo a punto de atropellarlo porque se le cruzó por una calle a este ser. Es curioso. También, lo que he apuntado antes, experiencias paranormales, es decir, despertar de facultades dormidas, sanación, el caso Sánchez, que como lo voy a contar después, solamente se lo adelanto ahora para que luego lo tengan en cuenta. Un hombre que después de tener un avistamiento, años más tarde, empieza a experimentar unas apariciones en su dormitorio, muy parecido a visitas de dormitorio, pero no exactamente igual, y luego se da cuenta de que él, cuando impone sus manos, primero a su familia, simplemente para dar un pequeño masaje, que todos lo hemos hecho, que te viene pues tu hijo, te viene tu mujer, oye, me duele el cuello, y tú haces así, le intentas hacer un pequeño masaje, se dan cuenta que al tocar simplemente se curan, y ella empieza a curar más gente, ¿no? Esto también pasa. Y este es el dibujo de este ser de Huercarovera hecho por el hermano de la testigo, que es un buen dibujante. Pues imagínense qué pinta eso de noche en medio de una carretera abandonada y luego apareciéndose en lugares inhóspitos cuando ni parece un ser inteligente, ni parece... tampoco es un animal propiamente dicho, es una especie de humanoide
que se asemeja mucho pues también a los seres de Kelly, famosos, aquellos que fueron tiroteados en aquella granja. Es decir, un caso verdaderamente espectacular. Algo increíble. Bien, y luego el tema de las investigaciones. El problema de las investigaciones en el mundo, en España y en cualquier parte, es que generalmente hay muy buena intención, pero muy pocos recursos, sobre todo en las investigaciones privadas. Y luego en las investigaciones oficiales o corporativas puede que haya recursos, pero no puede que haya el interés legítimo que sí que tienen los privados, que es saber la verdad, sino que ellos quieren saber lo que les interesa. Por ejemplo, las investigaciones de los gobiernos, las investigaciones militares, las investigaciones de determinados organismos que buscan algo que tiene que ver con sus intereses. También el problema de falta de conclusiones. Yo he visto muchos informes de OVNIs que no terminan en ninguna conclusión. Y lo importante es discernir. Hombre, si la conclusión es que no hay conclusiones, pues ponla, pero por lo menos ve quitando todo aquello que puedas quitarte de encima. No simplemente se trata de contar un caso, sino de buscarle esas explicaciones. El no usar la metodología adecuada, yo creo que a veces falla eso, porque no hay una preparación, quizá en los investigadores. Tienen muy buena voluntad, pero no la hay. Lleva al segundo punto, a la cualificación. También en el tratamiento de las evidencias, a veces se destruyen las evidencias, porque no se tratan adecuadamente. Y luego está el efecto investigador. Normalmente en los sitios donde hay más investigadores hay más casos. ¿Por qué? Pues porque hay más gente que los recoge. Y a veces también los provocan ellos. Porque no es verdad que usted vio una luz en el cielo, sí la vi. Y no es verdad que esa luz, sí, mire usted, ya lleva una luz roja y una luz verde. Tú ya dices, avión. Bueno, ¿y esa luz roja y esa luz verde estaban siempre en el mismo sitio? Pues yo creo que sí. ¿De verdad que no se fue una para otro lado? Oiga, pues me hace dudar. Eso hay que llevar mucho cuidado y a veces el investigador, por la gana que tiene de sacar un caso, pues termina destrozando el caso. Bien, vamos a entrar ya en casuística. Entrar en casuística que no quisiera quedarme sin tiempo. Porque para mí es lo más cercano a la verdad. La verdad, si hay alguna, pues está en los casos, está en lo que sucede. Y para mí hay un momento en la historia de la ufología que ha pasado muy desapercibido para muchos investigadores, pero que creo que es la piedra angular de uno de los, digamos, de las constelaciones de casos más intensas que hay. Lo que sucedió en el mes de febrero de 1979 en aguas del Mediterráneo. Recordarán todos este nombre, sobre todo los que sean muy aficionados a los ovnis, el buque butanero Tamames. Venía en la noche del 6 al 7 de febrero en travesía desde Alcudia, en las Baleares, hasta Escombreras, en Cartagena, en la provincia de Murcia, para traer una carga de gas butano hacia esa refinería donde hay un tratamiento. Saben que tenemos la planta de gasificación más grande de España, la tenemos en Cartagena, y es uno de los lugares que nos hace vivir tranquilos ahora con esta crisis del gas, porque tenemos una cantidad de esferas llenas de gas. Bueno, pues hay buques que no paran de traer gas, y este era uno de ellos. Bueno, pues resulta que a las 9 de la noche empiezan a ver, cerca de Formentera empiezan a ver algo raro. Ven como unas luminarias al frente del barco, pero no solamente eso, sino que empiezan a ver que en el radar aparecen unos ecos muy raros, incluso pantallazos, que a veces esos ecos dan como que están pegados al barco, que luego esas luminarias aparecen por proa y luego desaparecen por babor o estribor. En definitiva, más de 50 objetos que rodean al barco durante toda la travesía, prácticamente hasta llegar ya a visualizar las costas de la península. Eso ocurre. Ellos dan cuenta al Castillo de Galeras, que es el control marítimo de Cartagena. Él les dice que ellos no están captando nada, pero sí que algunos tránsitos habían anunciado días anteriores extraños movimientos de objetos en esa zona. Lo curioso es que a partir de ese momento empiezan a ocurrir cosas. Este es uno de los casos que también ha sido desclasificado. Está incluso el diario de a bordo del capitán Rodríguez, el capitán del Tamames, y una serie de informaciones que hicieron. Juanjo Benítez se dejó caer allí enseguida en el puerto de Cartagena y sacó mucha información, y es el que dio a conocer el caso, yo creo que de manera bastante importante. Bueno, pues desde el Centro Investigador de Fenómenos Extraños, que en ese momento estábamos muy activos, éramos más jóvenes y teníamos más tiempo, hicimos un estudio, como se hacía entonces, a base de ponernos en contacto con una agencia de noticias. Teníamos una coordinadora de estudios del fenómeno OVNI, la CEFO,
que nos pasaba todas las noticias que se estaban produciendo en toda España, en todos los diarios de España, en todas las revistas, se fotocopiaban, porque no había internet, no había correo electrónico, no había WhatsApp, ni nada de eso, y lo mandaban en paquetes con un sello de correos, y luego el trabajo que teníamos que hacer nosotros de escudriñar todo aquello, clasificarlo, investigarlo. Bueno, pues en esa información encontramos esto. Entre el 3 y el 13 de febrero del 79 había un pico, de hecho hicimos hasta una gráfica, que tenía su punto más álgido en la noche del 6 al 7 y en el día 7 de ese mes. Lo curioso es que, si se dan cuenta, el 7 de febrero hay una serie de casos a las 20:30 en Peñíscola, no sabemos si fue a las 7 de la noche porque no estaba tan claro, pero en los demás sitios sí que estaba claro, en Torrevieja, Alicante, Peñíscola, Castellón, Archena, Murcia, Gorizia, norte de Italia, y este es un caso que luego verán que interesante, Palma de Mallorca. Ahí había como una concentración de casos, y curiosamente, fíjense que los de Archena y de Gorizia de Italia, podríamos decir que son casos gemelos. Sucede lo mismo, y sucede prácticamente casi a la misma hora. Es curioso que si ponemos todos, esto se hizo en el informe que hicimos, bueno, es que fíjate cómo trabajábamos entonces con tiralíneas y con tinta china. Bueno, pues ahí está. Si los ponemos todos en un mapa, había como un corredor, una especie de ortotecnia o de paralelotecnia, ¿no?, donde estaban todos esos casos, y había como una especie de patrón horario que hacía que se desplazase este objeto con una singularidad, que era el tema de Peñíscola, pero que podía haber sido también una mala apreciación del testigo, y que a lo mejor en vez de ser las 20:30 fuese pues las 21:30. Pero bueno, eso está ahí y no se cambió. Lo curioso de esto es que el caso de Archena consiste en que Joaquín Sánchez, el que les he dicho antes que tuvo esa deriva hacia pues una serie de fenómenos, él venía de una fiesta, tenía 18 años, había dejado una amiga en su casa y venía por esa carretera tan solitaria, y justo cuando estaba a la altura de esa presa, el coche se le paró. Él se quedó sin luces, se quedó sin motor, se bajó, y cuando estaba manipulando el capó del motor, porque tenía conocimiento de mecánica, a ver qué le había ocurrido, se hizo de día, vio que había amanecido a las 9:30 de la noche. Miró hacia arriba y lo que vio fue ese pedazo de objeto circular, que ven ahí, de 60 metros, 50-60 metros de diámetro, con un foco blanco, que él decía que podía mirar y no le hacía daño a la vista, pero que como si se metía dentro de ese foco. Ahí tuvo como una especie de experiencia casi mística y se quedó paralizado, no podía moverse, estuvo sin moverse mientras el objeto estuvo ahí. El objeto estuvo un tiempo, no sabe precisar cuánto, hasta que hizo una oscilación y se fue a gran velocidad, y él dice que vio, estamos hablando del año 79, todavía había televisores de aquellos de blanco y negro, los de mi edad lo conocieron, vosotros probablemente no, que cuando se apagaban dejaban un puntito, y decía, bueno, pues se fue como el televisor al apagarse, se quedó un puntito en el cielo. Lo curioso de todo esto es que unos años más tarde encontré un segundo testigo que estaba situado más o menos desde el lugar donde se hizo esa fotografía. Estaba regando porque ahí había una huerta. Y el hombre dice que vio una curiosa mancha oscura que estaba sobre la presa, que no dejaba ver el agua. El agua se veía un poco con el brillo de las luces del pueblo, veía el agua, pero en ese círculo de 50-60 metros no veía más que oscuridad. Vio venir el coche, vio que el coche se le apagaban las luces y se paró ahí, y entonces vio que la mancha negra se levantó de donde estaba la presa y se colocó tapando el coche. Y en ese momento la mancha negra se encendió y vio de perfil, por eso tenemos el dibujo incluso que nos hizo este segundo testigo, de un típico platillo volante con cúpula, que era lo que nos faltaba, porque tenemos la parte de abajo, ya tenemos la parte de arriba. Y corrobora totalmente el testimonio de Joaquín Sánchez. Él se quedó patidifuso el hombre. Joaquín, cuando pudo recuperar, él quería haber bajado a hablar con Joaquín, pero no le dio tiempo, porque Joaquín, en cuanto pudo recuperar el movimiento y se encendieron las luces del coche, salió pitando hacia su casa. Tenía 18 años, ¿eh? Yo recuerdo cuando tenía 18 años. Éramos niños. Realmente se asustó. Y llegó a su casa, se lo contó a su padre, estaba terriblemente asustado. Yo hablé con su padre, y el hombre pues, me ratificó todo lo que decía su hijo. Y esto es curioso, que esto ocurrió en Archena. Bueno, pues en Gorizia, norte de Italia, han visto dónde estaba en el mapa, dos periódicos de la época, el Messaggero Veneto y el Piccolo, los días 9 y 10 de febrero, publican una noticia que un señor va con un vehículo por una carretera solitaria, viene un objeto, se le coloca encima, se le para, el hombre se paraliza y en tanto no se va el objeto, el hombre no se puede ir. ¿Le suena?
Pues algo parecido a lo que le ocurrió a Joaquín Sánchez el mismo día y casi a la misma hora. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo nos quedamos en el CIFE? Y no nos hizo caso nadie. Bueno, Antonio José Ales sí, que lo contó en medianoche. Pero el resto lo mandamos a un montón de sitios y no nos hizo caso nadie. Nadie. Estoy seguro que hoy Iker se lo hubiese sacado en Cuarto Milenio, porque realmente es uno de los casos, para mí, de los más importantes que hemos tenido en la historia de la ufología. Lo tenemos en el libro que tiene José María, en el último peldaño, y es uno de esos casos verdaderamente emblemáticos. Vamos rápidamente, que no me quiero pasar. Otro caso, objetos submarinos. En la costa de la zona de Cabo Cope, también en la región de Murcia, ahí tenemos un caso que es emblemático. Sobre todo, la importancia que tiene es que fue una patrulla de la Guardia Civil los testigos, un cabo primero y un guardia. Estaban vigilando la zona porque es una zona donde hay tema de tráfico de drogas. Bueno, pues ellos por la noche se apostaban en ese sitio donde estamos, el cabo Juan Soler está ahí a mi lado, y estaban mirando, lógicamente, porque desde ahí se ve si entra alguna lancha y rápidamente ellos daban noticia a la lancha de la Guardia Civil pues, para que les persiguiera. Bien, pues estando ahí ven por la parte que casi se pierde en la bruma, que es Cabo Cope, una luz amarilla que empieza a moverse, ellos empiezan a mirarla con un utensilio que llevaban de visión nocturna, y aquella luz se levanta y se viene para donde están ellos, cruza toda esa bahía y cuando está justamente donde están ellos, bueno, casi que llega a posarse sobre la pareja de la Guardia Civil. Ellos me confiesan que estuvieron a punto de sacar el arma reglamentaria porque tuvieron pánico de aquello que se le venía encima. Menos mal que el ovni parece que captó las intenciones y se fue hacia atrás. El objeto bajó lentamente, pero cuando empezó a bajar vieron cómo del mar salían burbujas. Y cuando estaba bajando vieron cómo del mar emergía un segundo objeto submarino que en la parte de arriba del objeto ellos vieron como personajes, como una especie de humanoides que movían las manos. El primer objeto se unió al segundo y juntos se fueron en dirección a Cartagena. Fíjense todos los puntos que hay ahí marcados en ese mapa. Esos puntos son lugares de avistamientos de ovnis en esa zona. Es decir, es una zona muy transitada y muy visitada por los ovnis. Bueno, pues este caso es como ninguno. O sea, imagínense, objeto submarino, objeto volador, unión de los dos objetos y el objeto se va. Estos son los retratos robot de los dos objetos. El objeto amarillo es el que venía del cielo, está hecho con la dirección del propio testigo, y el objeto que era como un submarino más pequeño, pues el que salió del agua. Cuando lo llevamos a Cuarto Milenio y lo recreamos, les aseguro que el cabo Juan Soler dijo que se parecía mucho a lo que ellos habían vivido, esa experiencia. Un caso fantástico. Para mí lo más importante. Bueno, pues en esos casos que han visto antes hay muchas de luces de burbujeo, y hay uno que no me da tiempo a contar, pero que si en próximo año os lo cuento, que es que le pasó a un señor muy conocido, sobre todo para la gente que tenga memoria, Paco el de la bomba, el que encontró la bomba de Palomares, que era pescador, tuvo un encuentro con un ovni submarino justo en ese sitio. Y vamos a terminar con un caso. Dicen que no hay nada mejor que la propia experiencia. Lo que le voy a contar ahora no es que lo haya visto nadie, es que lo hemos visto mi familia y yo. Mi mujer que está aquí, mis hijos. ¿Y saben por qué se lo voy a contar? Porque van a ver unas fotos. Si no hubiésemos tenido fotos, probablemente jamás lo hubiese contado. Recuerdo aquella frase final de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. ¿Y por qué no escribe lo que ha vivido? Porque no me he traído pruebas. Y no puedo demostrar lo que he visto, ¿no? Bueno, pues yo sí tengo esas pruebas. El 10 de agosto del año 2017, en la carretera comarcal autonómica CM310 de Castilla-La Mancha, en la provincia de Cuenca, en los kilómetros 10 y 87, cerca de las localidades de Carrascosa de Campo y Huete, viajábamos, mi familia y yo, en dirección, íbamos el camino de Soria, como la canción, y justamente al llegar a Carrascosa del Campo, mi mujer, María José, empieza a decirnos que está viendo algo en el cielo. Y nosotros decimos, ¿por qué? Bueno, antes de esto, y es muy importante que no se me olvide, tenemos una llamada telefónica. No sé si ustedes conocen a un gran investigador granadino, Rafael Casares, y un gran amigo mío, amigo de la familia. Este amigo nunca nos llama a esas horas, a las 2 de la tarde. Íbamos camino, tal, recibimos la llamada. Siempre solemos hablar mucho porque tenemos muchas charlas de ufólogos y de parapsicólogos, y siempre nos llama de noche, pues lo más propio, pero esa tarde no sabemos por qué nos llama
Y nos pregunta, ¿qué estáis haciendo? Tal, le contamos, estamos yendo camino de Soria. Mira, hay un cielo muy raro, porque parece que lo han pintado con un rodillo, tan azul que no hay ni una sola nube. Aquí, vamos, si se ve algo, se tiene que ver perfectamente. Esa era la conversación. Y él dice a María José, que María José tiene la costumbre de hacer fotos en lugares, a veces con carga energética, a veces en cualquier sitio, y le suelen salir cosas, suelen salir psicofotografías, este tipo de fotos que son muy extrañas. Bueno, pues Rafael, que comparte con ella esa afición, dice, pues María José que haga muchas fotos, porque por ahí se pueden ver cosas, que haga fotos. Y diciendo eso, María José dice, ¿qué es aquello que hay en el cielo? Nosotros miramos hacia donde María José nos dice, y ni mis hijos ni yo vemos nada. Ella ya casi que se enfada, y me dice, para el coche porque lo estoy viendo y voy a hacer una foto. En Carrascosa, paro el coche, ella se baja, hace fotos, nosotros seguimos sin ver nada, y cuando se pone a mirar las fotos, no sale nada en las fotos. Imagínense ustedes el cabreo que coge, lógicamente. Lo he visto, además grandísimo, está ahí y no me salen las fotos. Total, que seguimos camino adelante y bueno, estamos acostumbrados a estas cosas. Oye, ¿no? Nuestra vida es una vida especial, ¿no? Nos pasa, imagino que a todos los que estamos en estos temas nos pasan cosas así. Bueno, pues cuando estamos cerca de la localidad de Huete, en el kilómetro 87, otra vez. Ahí está el objeto, ahí está el objeto. Pero esta vez yo sí lo veo. Y mis hijos también. Bueno, a mis hijos estas cosas no le importan nada. O sea, ¿no? Me gustan otras cosas, también misteriosas, pero estas no. Pues sí, ahí está. Un cilindro, un perfecto cilindro enorme, que se nos pone delante de la carretera, que empieza a moverse como un avión. El movimiento era de avión, pero no tenía ni toberas, ni alas, ni tenía hélices. El tamaño no era de un dron, tampoco podía ser un dron porque no había nada que lo sustentara en el aire, y aquello se movía con una perfección y con una, digamos, destreza aeronáutica impropia de un objeto que no tiene ningún tipo de forma aerodinámica. Imagínense ustedes una cisterna de estas que llevan el gas en los camiones, o estos depósitos que hay alargados, que son un cilindro con dos semiesferas, cada una al final, eso volando en el cielo y haciendo lo que le da la gana, para allá, para acá, para acá, para allá. Y hasta que llega un momento que se va en dirección oeste y desaparece. Ahí sí que María José empieza a hacer fotos, es que ya no hubo ni que parar el coche. Íbamos despacito, catacata. 5 fotos perfectas. Ahí está. Ese objeto, ella cuando empezó a verlo dice que lo veía mucho más grande. Hay que decir que, claro, cuando pudo hacer las fotografías, el objeto ya se estaba yendo. Yo llegué a ver el objeto mucho más, en relación al terreno, mucho más grande de que lo que se ve ahí. Y, como les digo, ese objeto de forma cilíndrica, que reflejaba la luz del sol, que no tenía luz propia, que no tenía ningún tipo de nada que nos pueda hacer pensar en la propulsión, se movía, a veces oscilaba, hacía movimientos, pero los mismos que puede hacer un avión que el piloto pues lo maniobra con los timones, y aquello se mueve de una manera inteligente, y no es un globo dirigido por el viento. Yo he visto muchos globos sonda, y los globos sonda están quietos, y si viene viento pues se mueven con el viento, pero no hacen esto que hay aquí. Tampoco tenía pinta de dirigible, no era un globo con una hélice, no, era un objeto que se movía no como un misil, sino como un avión. La diferencia entre un misil y un avión es que el misil va a mucha velocidad y siempre con la eyección de los gases en la misma dirección, puede hacer giros y demás, pero con la propulsión de los gases. Aquí no había gases y se movía lo mismo para un lado que para otro, lo que le diera la gana. Aquí tiene una de las fotos más bonitas. Y por ahí se perdió, ella siguió haciendo fotos, incluso ahora le pasó lo contrario, las últimas fotos ya casi no lo veía y luego sí que aparecieron en las fotografías. Luego, ¿ante qué estamos? ¿Qué es lo que nos está apareciendo? Yo, para terminar, como conclusión, decir que estoy convencido de que, en general, los testigos no mienten, pero su verdad no siempre es la verdad. Es decir, un testigo no gana nada, casi nunca, con contar estas cosas. Solo puede que haya gente que piense, este tío está para que lo aten. Yo os aseguro que me quedo muy a gusto contándolo. O sea, no, además, lo cuento delante del director general y la consejera y de quien haga falta. Porque es verdad, y ahí tengo la foto. Eso ocurrió. ¿No se lo quieren creer? Pues me parece muy bien. O sea, es que tampoco me voy a enfadar. Pero es así, los testigos todos tienen una verdad, y sobre todo los que llevamos muchos años trabajando con personas, y yo siempre en la industria, en la administración, mi trabajo ha sido siempre dirigiendo personas, desarrollamos una cierta habilidad para saber cuando alguien miente. A mí me dejan a solas con una persona y en 10 minutos te digo si me está contando una verdad o una mentira. Es muy fácil. Hay una serie de señales que te delatan. Bueno, pues los testigos no mienten. Joaquín Sánchez cuenta igual
su encuentro con el OVNI en el año 79 que ahora si se la vuelves a decir. Y le tiembla la voz. Al hombre le tiembla la voz cuando cuenta su experiencia. Y han pasado todos esos años, imagínense. Por otro lado, el fenómeno OVNI no tiene una causa única. Ese es el error, querer dar una explicación. No hay una sola explicación. No puede tener una sola explicación. Podrá tener múltiples explicaciones, pero no una sola. No busquemos una explicación al fenómeno. Busquemos las que son, que pueden ser muchas. Una gran parte de los casos se originan en eventos naturales o manufacturados por seres humanos. Claro que sí. Y son por malas interpretaciones. Para eso, cuando nos ponemos a investigar, lo sacamos. Después de los 32 años haciendo alertas OVNIs en el último peldaño, y desde el año 79, que empezamos con ALES, la gente ha aprendido a mirar al cielo. Y ya no se ven tantos OVNIs, se ven la Estación Espacial Internacional, se ve un satélite, se ve un avión, y eso es lo que nos cuentan en las noches de alerta OVNI cuando las hacemos. Solamente, muy raros casos, no encontramos esa explicación. El fenómeno ha sido utilizado por intereses no declarados o por agencias o grupos de poder, y lo siguen utilizando. Ahí tienen la crisis de los globos, ahí tienen la crisis de los OVNIs, esta última. Y por último, existe una fracción de sucesos que están relacionados con el ámbito de los fenómenos de frontera, incluso con la parapsicología. Y vuelvo a Jung. ¿Por qué no creamos nosotros ese OVNI junto con Rafael Casares aquel día? ¿Saben lo que es el experimento Phillips? ¿Verdad? El experimento Phillips fue un experimento interesantísimo de unos parapsicólogos que llevaban a cabo en Canadá. Ellos se inventaron un personaje que no existía, Phillips, un señor de una época antigua en la que el honor y no sé qué, que tuvo amoríos con una gitana, que su señora, que era una dama muy no pudo consentir ese tal, y bueno, acabó con la gitana y Phillips acabó matándose. Esto fue la literatura que se inventaron. Phillips no existía. Hasta hicieron un dibujo de Phillips. Bueno, pues empezaron a invocarlo. Empezaron a invocarlo en sesiones de espiritismo. ¿Saben qué pasó? Que al final Phillips se manifestó. No solamente de manera mental, sino que movió la mesa. Está grabado. Hay una película de una televisión de allí del país que grabó cómo se movía la mesa, grabó los golpes, grabó las voces que se escuchaban, los fenómenos que estamos acostumbrados a encontrar en parapsicología, pero que se provocaron por el efecto de inducción, ese egregor que se hizo precisamente porque la mente humana es muy potente. ¿Y por qué no tenemos más experimentos Phillips en el caso de los OVNIs? Esa es mi teoría. Bueno, la teoría de mucha gente, pero es la que a mí me gusta. Porque creo que la mayoría de los fenómenos con los que nos topamos, tanto en parapsicología como en ufología, salen de aquí. O de aquí. No sabemos dónde está la carga energética del ser humano. Pero lo provocamos nosotros, con nuestras creencias, con nuestra ilusión, con nuestra fe y con también determinados estados de ánimos. Y con personas que son muy especiales. Y Rafael Casares lo es. Y cuando nos llamó, algo pasó, porque si no, ¿por qué nos llamó a esa hora? Es algo verdaderamente increíble. Así que yo me quedo con eso, con que los OVNIs están dentro de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, un placer escucharte, como siempre que se te escucha, y más sobre este tema que además te gusta y se nota. No me quiero extender mucho porque te preguntaría mil cosas, pero a mí hay una parte de la ufología que es la que más me llama la atención y sí que me gustaría saber un poco tu opinión. Porque, bueno, ahora igual que has comentado que ha habido un momento en el que ese silencio, porque la ufología era un poco de frikis, pues a mí la ufología que más me gusta es la ufología que tiende a las religiones, por ejemplo. Yo creo que un tema friki no puede ser un tema baladí, el tema ufológico, ya que ha creado incluso religiones. Las vimanas en el Mahabharata o el pueblo de Ogón con Sirio o cosas así. Entonces, en ese ámbito religioso, por ejemplo, yo te pregunto, ¿fenómenos, apariciones marianas, ufología? Hombre, no todas. Vamos a ver, por ejemplo, Fátima. Yo creo que Fátima, el milagro del sol, ¿qué es sino una aparición de ovnis? Y algunas otras. Es decir, en aquellos lugares donde, fíjate, volviendo a Fátima, que para mí es un paradigma de ufología, y con todos mis respetos, yo siempre tengo que decir, lo digo en el programa, vaya por delante mi respeto a la religión. Si alguien quiere creer que lo que se apareció en Fátima es la Madre de Dios, yo no voy a negárselo, porque me parece que tenemos derecho a creerlo, por supuesto que sí. Pero yo también tengo derecho a creer otra cosa. Entonces, desde el respeto, como yo no voy a faltar el respeto, lo digo así. Fíjate, cuando aparece la Virgen, que los niños nunca dijeron que fuese la Virgen,
tenía, por la descripción primera que dan, se parecía más al muñeco Michelin que a una virgen. Por lo tanto, si eso hubiese ocurrido ahora, con una libertad de expresión mayor y con lo que sabemos, y que un periodista hubiese ido por allí, en vez de pues, caer en manos de gente muy creyente, la familia de la vidente era de Lucía era súper creyente, pues a lo mejor tendríamos otro caso OVNI. Por lo tanto, yo creo que una gran parte de las apariciones marianas tienen que ver con temas que podrían ser explicados bien como ovnis, bien en el ámbito de la parapsicología como fantasmogénesis y cosas por el estilo. Pero, por supuesto, vaya por delante el respeto, ¿no? Yo creo que es así, pero mi convencimiento es ese. Sobre todo porque yo, fíjate que te digo, como creo que la parapsicología y la ufología no son del más allá, y me voy a explicar, ¿eh? Cuando digo más allá, quiero decir que no son de un mundo espiritual, sino de un mundo físico. Es decir, incluso si existiese un mundo más allá de la muerte, ese mundo también tiene que tener las leyes de la física. Últimamente, Penrose y Kameroff han hecho una teoría maravillosa de los microtúbulos que dice que la pervivencia tras la muerte no es ni más ni menos que la salida de nuestra información cuántica a través de los microtúbulos de las neuronas del cerebro que se unen a la energía del universo. Por eso vemos el túnel. Entonces, lo que estamos asistiendo cuando vemos un espíritu es a una carga energética inteligente, que tiene unos parámetros de la física que rigen en ese ámbito, probablemente cuánticos, y por lo tanto hace los milagros que la física cuántica ya nos está enseñando. Entonces, cuando digo el mundo espiritual, yo entiendo que el mundo espiritual que los creyentes establecen es un mundo religioso, un mundo de un dios, un mundo de... en definitiva, otra cosa, ¿no? Y yo cuando hablo de parapsicología hablo de ciencia. O sea, por eso creo que sí, que una gran parte, como tú bien dices, de las apariciones marianas, y no solo marianas, también de otras religiones, apariciones de religiones de todo tipo, tienen que ver con eso. Y por supuesto, la Biblia es el mejor libro de ovnis que existe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Que los ovnis existen, no me cabe ninguna duda porque lo he visto yo, los he visto yo. Yo y otros miles de vecinos de Usera, un mes de marzo o abril de 1969, el famoso OVNI de Madrid, que durante 2 días, porque yo cuando sale en la televisión, habiéndolo visto, dice, no, durante unas horas no, estuvo 2 días una foto fija de un aparato en el cielo, 2 días. Cierto que al principio era muy brillante y al día siguiente fue atenuándose hasta desaparecer. Pero no fueron unas horas, fueron 2 días, lo vi yo, y miles de vecinos de Usera. La pregunta es, ¿qué tecnología, independientemente de lo que sea, puede ser una cosa así, que está fijo, inmóvil, 2 días, un objeto que no era pequeño, por cierto, porque yo he escuchado, no era como Júpiter, no, era más grande. Era más grande que el Júpiter que vemos ahora cuando salimos. Pues eso, la pregunta mía es, ¿qué tipo de tecnología puede un aparato estar sustentado en el aire completamente sustentado, o sea, una foto fija, no es que se moviera? ¿Qué puede provocar eso? ¿Cómo se puede sustentar lo que sea durante 2 días? Gracias. Gracias a usted. Pues hombre, la verdad es que tecnología conocida entiendo que no podemos explicarla. Es decir, no, tecnología humana, ni en aquella época ni ahora. Es decir, no hay tecnología para eso. Ahora, que pueda ser otra explicación, que podamos buscarle pues, en el ámbito que hemos dicho últimamente o en otro cualquiera, nuestra obligación siempre es lanzar todas las hipótesis posibles. Pero está claro que algo así como aquel histórico avistamiento, desde luego no podía ser un avión, no podía ser un globo, no podía ser un satélite artificial, no podía ser nada conocido en ese momento, ni ahora. Así que estamos ante lo que son los ovnis, objetos no identificados, espaciales en este caso, estratosféricos, exógenos, y que no tienen una explicación, y la tecnología absolutamente desconocida.